Saludos, saludos. Este es el reverendo Antonio Valentín, aquí en Interpretación Bíblica y aquí en su segundo parte de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que estamos hablando sobre la escatología práctica, algo bien importante que ya empezamos a hablar desde la primera intervención en un video corto, pero continuamos en este momento la trayectoria de ese capítulo. Y estábamos hablando, ¿verdad?, que el capítulo 4 es un capítulo de importancia en Primera de Tesalonicenses porque nos está hablando sobre una escatología práctica. Y decía yo que la escatología práctica es aquel comportamiento de la iglesia ante la espera de la venida de Cristo. Nosotros como iglesia hemos sido santificados, separados para Él, vivimos de acuerdo a su voluntad y tenemos una esperanza escatológica hermosa, preciosa, pero también esa nos invita a reflexionar en nuestra vida y tener unos comportamientos, como dije anteriormente, de acuerdo a ella. Y eso de lo que se trata el capítulo 4 sobre la vida que agrada a Dios, donde Pablo exhorta a la iglesia. Y fíjense que en ese capítulo 4, en el versículo 13, es el versículo 13 que da inicio a esa teología de Pablo sobre la venida de Cristo ante la desesperación de algunos hermanos creyentes. Y ese es un tópico que lo vamos a estar tocando después. Pero no obstante, podemos analizar que Pablo intencionalmente prepara el corazón y la mentalidad de esa iglesia en cuanto a su comportamiento escatológico. La pregunta que nos debemos de hacer hoy es: ¿de qué forma estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Estamos agradando al Señor? ¿Estamos viviendo de acuerdo a esa esperanza? ¿Cuál es nuestro funcionamiento dentro de la espera? Y pues habíamos hablado sobre una parábola de nuestro Señor Jesucristo, sobre el mayordomo infiel que le deja el jefe de familia que atienda la casa, pero cuando llega lo encuentra desordenado, como un aviso y una exhortación para que el Señor, cuando venga, nos quiere hallar haciendo así. Estos son términos importantes. Por lo tanto, Pablo en el capítulo 4 de Tesalonicenses comienza una lista de consejos importantes. Y vamos a tocar algunas de ellas porque realmente el tiempo avanza. Y el apóstol Pablo usa la palabra os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abunde más y más. Esto definitivamente, este texto es un texto introductivo que lo dice todo. El apóstol Pablo se introduce y le dice la palabra ruego, rogamos y exhortamos en el Señor. Quiere decir que él está pidiéndole con determinación, diciéndoles a ellos que deben de vivir de acuerdo en el Señor. Les está diciendo que el ruego y la exhortación no proviene de un espíritu humano, sino viene del mensaje ya dicho por nuestro Señor Jesucristo en esa espera escatológica de su venida, que vendrá con poder y gloria, y todo ojo le verá. Por lo tanto, ese versículo es interesante porque dice: de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlo. Pablo había sido un ejemplo de cómo conducirnos aquí en este mundo. Pablo es un hombre que no es un superhombre, por cierto. Pablo tiene sus debilidades como ser humano, pero vivía una vida dedicada a Dios y era ejemplo de cómo nosotros como creyentes debemos de conducirnos delante de Dios. Y él decía estas palabras: como conviene conducirnos y agradar a Dios. Y después dice: y así abunde más y más. Y ese abunde más y más y más significa que agradar a Dios no es solo de un momento, es también de una vida continua. Debemos de vivir continuamente hasta su esperanza. ¿Por qué? Porque el creyente va creciendo poco a poco a la medida que se va entregando al Señor y va dejando aquellas cosas que a Dios no le agrada, con la ayuda del Espíritu Santo, con esa sinergia bien importante, esa voluntad del Espíritu Santo en la vida de nosotros, que el llamado es ayudarnos a santificarnos y a parecernos en Cristo, pero también nuestra voluntad humana cediendo a ese
a ese poder. Qué maravilloso. Entonces ese primer verso nos está rogando y nos está soltando que así como el Señor nos ha enseñado, nosotros debemos de actuar y caminar constantemente. Es bien interesante ese texto. Y en el verso 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Quiere decir que esas instrucciones son las instrucciones recibidas de la tradición apostólica o quizás de la tradición palestinense, donde el apóstol Pablo tuvo aprendizajes teológicos, cristológicos y escatológicos y pudo hablar y dialogar con aquellos hermanos y hermanas que fueron fuentes de primera mano porque escucharon y vieron a Jesucristo. También los apóstoles también, que pudieron darle algún tipo de información, aunque el apóstol Pablo menciona y dice claramente que él no recibió revelación de nadie, pero sí él pudo participar la comunión con los hermanos y pudo adquirir alguna formalidad y algún tipo de información y orientación comunicativa entre los hermanos. Pero Pablo sí había recibido de parte del Señor la revelación y su llamado para su ministerio apostólico, y toda esa información que Pablo tenía era una información que había recibido. Pero se puede determinar que de dos facetas se puede determinar que recibió una tradición, pero también había recibido una información totalmente neumatológica divina. Algo bien interesante en el apóstol Pablo que tenemos que tomar en consideración. Y después dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esto es interesante determinarlo porque ya Pablo ya va hacia el tema de la venida de Cristo, lo que llamamos la parusia, y también lo que llamamos el arrebatamiento, jalpasos, que es unos términos que vamos a estar discutiendo mucho más adelante. Pero aquí él le está diciendo claramente que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense que aquí el Señor no está apelando a que el apóstol Pablo no está apelando necesariamente como en Romanos capítulo 8, haciendo la declaración de la vida del Espíritu. Pablo está apelando aquí a la conciencia de la iglesia, de que debemos de vivir en santificación. Y cuando vamos al griego en este texto, es un imperativo constante y continuo, presente. De la voluntad de Dios es que estemos santificándonos continuamente. ¿Y qué es santificarnos continuamente? Separarnos para Dios, vivir en el amor de Dios, vivir haciendo su voluntad. Muchas personas limitan el concepto de santidad a prácticas religiosas como comida, como vestimenta. Eso es otro tema que hay que tocar después. Y elementos que son externos. Y no necesariamente eso es santificación. Eso es vivir una vida religiosa. Pero para Pablo, vivir una vida de santificación era vivir en el amor de Dios. Que la vida de Dios esté en nosotros. Que nosotros podamos encarnar a Jesucristo en nuestra vida. Que tengamos amor, que tengamos compasión, que nos exhortemos los unos a los otros, que vivamos separados de las malas conductas pecaminosas de los seres humanos, que no nos enredemos en negocios que realmente dañan nuestra reputación, y tenemos un sinnúmero de listas y de nombres y conceptos dentro de este diálogo de la santificación, que es importante. Pero ya estamos viendo que dentro de la espera escatológica el Señor nos está pidiendo que nosotros vivamos en santificación. No vivo para el pecado, aunque soy pecador, pero vivo en busca de agradar a Dios en todas las cosas. Oiga bien, hermano, en todas las cosas. Continuamos. Que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y honor. Aquí Pablo entra en un asunto bien importante, donde la santidad no solamente es una práctica de testimonio en ese sentido, sino que la santidad es algo que abarca aún las esferas familiares. Ahora, indagando sobre este texto, hay unos cambios en la estructura morfológica, donde la palabra esposa no necesariamente es el cónyuge,
sino es nuestro compromiso y nuestro llamado. En mis investigaciones pude encontrar algunas variantes y algunos textos bíblicos, algunas algunas versiones que no usa la palabra esposa, lo que usa es nuestro llamado y nuestro compromiso. Por lo tanto, lo podemos utilizar de las dos formas. Reina Valera nos la expresa, que sepamos de honor a nuestra esposa en santidad y honor. Pero, ¿qué significa eso realmente? La esposa mía depende de mí para que ella sea salva. O depende de mí para que ella pueda recibir esa esperanza escatológica. No, porque la salvación es una experiencia individual de cada uno de nosotros. Pero parece que en aquellos tiempos habían, si es relacionado a lo que es el socio familiar o el socio matrimonial, puede ser que en la iglesia había algunos hermanos que tenían algunas prácticas anormales, paganas, algunas de esas costumbres de la cultura greco-romana, de unas libertades y unos libertinajes, el cual nosotros no practicamos esos libertinajes y esas cosas, ¿verdad?, que no le agradan al Señor. Pero sin embargo, también en el punto que les estaba mencionando, el Señor nos manda a nosotros también a crear un ambiente en nuestro matrimonio, en nuestra familia, un ambiente de espera, de separación, porque es importante que la familia dé testimonio de la ¿verdad?, de la venida de Cristo. Por lo tanto, se usa aquí, dice, no en pasiones de concupiscencia. Y la palabra concupiscencia es un término que Santiago utiliza en la escritura, la epístola que le escribe a la iglesia en general, porque concupiscencia son los malos deseos que habitan en nuestra naturaleza pecaminosa. Y aunque nosotros hemos sido redimidos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pues hemos sido regenerados, pero lamentablemente andamos en un cuerpo que responde muchas veces a esas malas conductas. Por lo tanto, la vida del Espíritu es importante, y hacer morir las obras de la carne y los deseos. Por lo tanto, aquí Pablo nos habla que nosotros debemos de tener a nuestras esposas santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencia, porque la concupiscencia nos seduce y nos lleva muchas veces a tocar las puertas de nuestra mente, de nuestros corazones, como dice Santiago. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Y es bien interesante cómo Pablo utiliza el sentido aquí gentil, y se ve aquí un poquito Pablo racista, como decimos nosotros, religioso. Pero Pablo utiliza la palabra gentil. Fíjense que se lo está diciendo gentiles a los gentiles, porque él está escribiendo una iglesia gentil. Pero ¿qué significa gentil aquí? Bueno, para Pablo aquí usa un término judío. Vamos a hablarlo así, término judío, porque para los judíos los gentiles eran paganos. Entonces Pablo cambia ese concepto y lo transforma a la vida de pecado. Entonces ya nosotros no somos gentiles. Pero esto es bien importante también de escribirlo. Es que ya nosotros pertenecemos al Israel espiritual. Hermano Valentín, ¿qué es Israel espiritual? La Israel cultural. No, la Israel espiritual es la que nos habla Pablo en Efesios, que de dos pueblos Dios hace uno, y esa es la iglesia. Por lo tanto, el concepto aquí gentil también tiene la misma alusión, que significa pagano. Nosotros estamos separados dentro de esa promesa escatológica desde Abraham, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y por lo tanto nosotros en el día de hoy participamos de esas promesas. Y ahora pues pertenecemos al pueblo de Israel espiritual, no al ADN como la gente dice por ahí, y tampoco al Israel cultural. Nosotros pertenecemos a la Israel espiritual. Por lo tanto, escatológicamente aquí Pablo utiliza esa función para decir que nuestra concupiscencia no sea como la de los gentiles, o sea, los paganos que viven bajo la merced de esa condición. La espera escatológica en Cristo Jesús no se mueve en ese sentido bajo el dominio de la carne y de los deseos pecaminosos, detrás de la porquería, detrás de la basura de este mundo, detrás de la corrupción. Nosotros como cristianos vivimos en el margen de la santidad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, y no nos enredamos en los negocios de la vida. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vuelve en el versículo
7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjese que en el verso anterior dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, y aquí nos aclara y nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Aquí la palabra inmundicia significa entregado a la concupiscencia y a los deseos de la maldad, porque nosotros tenemos que dar un testimonio de un pueblo que está esperando a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso y poderoso es esto. Por lo tanto, estos textos son maravillosos y tenemos que continuar estudiándolos, porque realmente Dios nos está llamando a esa santidad. Así que hasta aquí en este precioso día, les exhortamos a que se suscriba a nuestro canal y también que nos dé un like si está recibiendo edificación de esta palabra de Dios. Así que Dios les bendiga a todos hacia adelante, y así que va a haber otro tercer episodio para continuar sobre la escatología, ¿verdad? O la escatología práctica, que es importante, como Pablo nos lo refiere en el capítulo 4. Léalo y entiéndalo y compréndalo, aliméntese de esto. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este ha sido el reverendo Antonio Valentín aquí en su programa Interpretación Bíblica.